Muy buenas tardes, días o noches cuando estés viendo este workshop. En las actividades de jornadas santafesinas dentro de la Universidad Santa Fe, el día de hoy tenemos el workshop La tecnología y la telefonía como prueba del delito. El día de hoy nos vamos a adentrar sobre qué es esto, cuáles son los procesos para este tipo de peritajes, qué es lo que se necesita saber tú como persona para cuidar tus propias evidencias y al final del día tener esta noción no nada más como una herramienta de trabajo que a veces tenemos como la parte creativa y de ocio, sino también para obtener evidencias en situaciones peligrosas. Muy buenas tardes a ambos. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. La primera, ¿cómo ha ayudado la parte de la telefonía ahora con las evidencias para cuestiones de delitos? Bien, la evidencia digital que propiamente es la que está constituida en los teléfonos es una pieza fundamental dentro de una investigación criminal, porque hoy en día, pues casi todos los delitos que se cometen a nivel nacional, casi todos, siempre va a haber un elemento tecnológico inmiscuido en esa investigación. Llámese un celular, una tablet, una computadora, ahora un dron, un smartwatch, ¿sí? Y estos elementos contienen a veces piezas fundamentales para la resolución de este tipo de actividades ilícitas. Mensajes, correos, eh, publicaciones en redes sociales son fundamentales para poder abrir líneas de investigación y darle resolución pues, a este tipo de problemáticas. Solamente hay una cosa importante que debemos de tomar en consideración. Tratar la evidencia digital, tratar un indicio de esta índole, no es lo mismo que tratar un casquillo, que tratar una libreta, que tratar un arma. ¿Por qué? Porque la evidencia digital tiene otras características que se deben de cuidar para que puedan tener validez en un juicio. Y ahí que tenemos que tomar a consideración que es esta diferencia, ¿no? Que encontrarte un casquillo, tengo mi teléfono y voy a empezar a grabar, o voy a tomarle foto, o voy a tomar un screen, o voy a imprimir el correo que me mandaron. ¿Qué debo yo de considerar para tomarlo como a consideración de que me va a funcionar? Pues si quiere, le puedo contestar esa pregunta. Aquí entraría algo muy fundamental, que serían los valores hash en los documentos. Cuando un teléfono celular o algún dispositivo digital entra en contacto con ahora sí el perito informático en cuestión, trabajan con algunos programas los cuales generan, bueno, en sí, el valor hash, entonces les doy una definición de qué es. Se podría considerar como la huella digital de un documento o de una fotografía o de cualquier cosa. Se generan por algoritmos con un alfabeto alfanumérico. Los que podríamos llegar a decir más importantes o más relevantes, porque se utilizan varios, es el MD5, el SHA-1, el SHA-256, por ejemplo, que es el que más se utiliza, que son estos algoritmos, como se les llama, que trabajan con una serie de caracteres máximos. Por ejemplo, el MD5 trabaja con 32 caracteres y el que más se usa para la informática forense vendría siendo el SH256, gracias a su confiabilidad, su baja vulnerabilidad, por así decirlo. ¿Cómo funciona o cómo se genera un hash para dar así el contexto de lleno? Voy a dar un ejemplo, porque también se da, por ejemplo, en los servidores, en las redes sociales, ahorita que es muy común. Cuando tú entras a un servidor, se te genera un hash cuando pones tu contraseña por primera vez. Cuando tú tipeas, por así decirlo, en un servidor y te va a generar ese hash, tú pones la contraseña que tú quieras. Obviamente el computador no está leyendo como tal tu contraseña, ya sea un nombre, una fecha, etcétera, etcétera, sino lo que interpreta la computadora o el sistema es un hash ya generado por el mismo servidor predeterminado, por así decirlo.
Entonces, lo que hace en cuestión el servidor, cuando tú tipeas tu contraseña, relee ese valor hash que es único, o sea, es un valor que no se repite en documentos, en fotos, etcétera, etcétera. Por eso es una herramienta muy útil para el desahogo de pruebas y que las pruebas sean fiables, por así decirlo, ya que cualquier tipeo extra en ese documento, ya sea un punto, una coma, una tilde, una mayúscula, cualquier cosa que le hagas, incluso una fotografía, si la mueves de ángulo, el valor hash se altera por completo. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta los peritos informáticos a la hora de trabajar para que todas las pruebas que lleven a desahogar con el juez sean de alta fiabilidad y de valor probatorio para ahora sí que garantizar en esta cuestión la procuración de justicia y darle su lugar a la víctima en la cuestión de ver si le violó sus derechos, etcétera, etcétera. No sé si el profe quiere aportar algo más. Complementando un poquito esta explicación que da Benjamín, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde versa toda la diferencia? La evidencia digital tiene 4 características. Es volátil, ¿sí? Es modificable, es alterable, ¿sí? Es duplicable y es eliminable. Cosa que un casquillo, ¿sí? No pueden tenerlo tan fácilmente. Eliminarlo o destruirlo te va a llevar un proceso muy complicado. Una información en un dispositivo no. Si tú sabes copiar, cortar y pegar, puedes hacer maravillas con la información, ¿sí? Por eso se deben de tomar lineamientos muy importantes cuando se deja a disposición un teléfono, hablando específicamente de este tema. Si tú tienes un elemento que quieres que coadyuve en una investigación y ponerlo a disposición del Ministerio Público, se deben de tomar ciertas medidas para que ese teléfono pueda ser procesado. Tú no puedes llegar a presentar impresiones de pantalla porque no van a tener validez. ¿Por qué? Porque una impresión de pantalla tú la puedes alterar. Todo lo que yo necesite presentar las debe de extraer un profesional de la materia a través de técnicas forenses. Por eso, cuando se deja un teléfono a disposición, se deben de proporcionar las credenciales para poder acceder a ellos. Debes de firmar un consentimiento informado de que tú estás dando permiso de que se accese al teléfono para que se pueda hacer la extracción por parte de los peritos en fiscalía. Un perito informático es el especialista en llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Ellos tienen las herramientas necesarias para darle legalidad a este proceso de extracción. Y hay que tomar en consideración una cosa muy importante. Van a extraer lo importante para la investigación. Si tú dices que es una conversación con un perfil en específico, tienes que dar fechas, horas, el nombre del perfil y nada más van a extraer lo que requieran. No pueden extraer toda la información. Eso se tiene que poner en contexto con el Ministerio Público. Creo que me surgen varias dudas ahorita que ya nos van cortando, porque creo que, como menciona, ya con simplemente tú saber cortar un video, Exacto. editar una imagen, usar Canva, tú puedes mover cualquier cosa. Y entonces esa era mi duda, o sea, realmente entonces necesitamos entregar el dispositivo para que las personas encargadas digan, ah, sí es válido. Es correcto. Pero antes de eso yo quisiera saber qué es la informática forense. Bien, la informática forense es una disciplina de las ciencias forenses que se encarga de analizar toda la información que se encuentra codificada en sistema binario, ¿sí? Contenida en un dispositivo electromagnético que sea de utilidad para una investigación criminal. Esa es la informática forense. ¿Sí? Estudia la información, estudia los datos que están contenidos en los dispositivos. ¿Qué dispositivos? Cualquiera que tenga la capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Celulares, computadoras, tablets, smartwatch, los drones. Inclusive hay muchos investigadores que pasan desapercibidos ciertos dispositivos que también tienen guardada mucha información que pueden ser de utilidad. Las Smart TVs y las consolas de videojuego.
También entonces entran... Claro que entran porque almacenan información. ¿Qué información puedes tú dejarle a una consola de videojuegos? Ya sea, llámese Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Configuras cuentas de banco, configuras cuentas de correo, configuras cuentas de usuario en las diferentes plataformas. Entonces, toda esa información es útil para una investigación criminal. Adelante, Beca, algo más que quieras comentar en No, eso de videojuegos. sí, justo, por ejemplo, mencionaba lo de los videojuegos. Es muy común ahorita las microtransacciones. En cualquier videojuego ahorita casi te dan el juego regalado, pero donde está el negocio y donde incluso se puede decir malas lenguas, la venta de información ilegal, por así decirlo, porque de repente tú te metes a un videojuego, empiezas a comprar cosas y de repente te llegan llamados de banco ofreciéndote tarjetas o de diferentes lugares ofreciéndote servicios cuando tú ni siquiera los conocías, ¿no? Y es como, ¿cómo llegó mi información a estas personas? Y eso lo podemos tomar, digamos, de Facebook, Instagram, todas esas aplicaciones que son gratis, sacan un provecho a tu información, lamentablemente, en las cláusulas de derechos. No viene, digamos, en letras chiquitas y negritas, pero entre toda la palabrería que viene con los derechos te indica que pueden hacer uso y disposición de tus fotografías o tu información personal para coadyuvar a otras empresas para venderte servicios o productos. O sea, es algo que desconocemos mucho o no se tiene mucho en cuenta porque a mí no me va a pasar nada, ¿no? Pero quien quita y pone, ¿no? Que nos llegue a pasarlo mal y hay que evitar esto con por ejemplo, algunos tips de seguridad en cuestiones de redes sociales, evitar la ingeniería social, evitar la superexposición de información, de personal, si se puede poner más de 2 contraseñas, eso también es un dato que muchos hackers incluso te indican, si tienen doble valor, ¿cómo se llama? Verificación. Doble verificación, aplícala, úsala, porque realmente el robo de información está a la vuelta de la esquina. Y como ahorita lo mencionamos, el hash o la contraseña se genera un código hash específico, único, invaluable, inalterable, por así decirlo, y eso te brinda un poco más de protección en cuestión de redes sociales, pero qué mejor protección hay que no usarlas, ¿no? O que no exponernos. Ese es un consejo que podría dar yo. Este, mm, También, por ejemplo, mencionaban ahorita los dispositivos digitales, también una memoria USB cuenta como eso, hasta las reproductoras MP3 por guardar audios o cosas así, una cámara digital, ya que todos los metadatos, o mejor dicho, toda la información se guarda en metadatos. Un código, por así decirlo, que es la génesis de la información o de los datos del archivo exactamente. O sea, ahí puedes saber cuándo se creó, quién lo creó, etcétera, etcétera, en qué computadora, y también es algo que es único. O sea, ahí puedes también darte cuenta son cosas que a veces que los peritos de informática lo saben muy bien, pero uno como persona común y corriente no. Y eso es algo que ayuda mucho a la procuración de justicia en temas de cómo un celular, cómo una USB, cómo una computadora puede ser de relevancia para un caso, y pues estos serían los ejemplos. O sea, todo el, Imagínate, para concluir, la relevancia que tiene una consola de videojuego. Los juegos son actualmente un Fortnite, un Call of Duty, ¿sí? Tienen salas de chat, ¿sí? Entonces, en estas salas de chat se guardan infinidad de pláticas en línea, porque ya tenemos esa facilidad de jugar en línea con personas de otros países. ¿Cuánta información se genera en ese tipo de charlas entre la gente que juega? No por nada, muchos de los hechos criminales que se han dado en Estados Unidos, donde los niños hacen sus matanzas en las escuelas o disparan, todo lo anuncian en estas plataformas. Y nadie le pone atención a este tipo de situaciones hasta que se da el hecho y empiezan a analizar la fuente original, la consola. Nos percatamos de toda esa valiosa información que está contenida en ellas. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelve relevante el analizar no solamente lo convencional, como comentábamos, una USB, una laptop, una tablet, vámonos a los elementos que también registran una Smart TV, una consola de videojuegos. Que también yo había escuchado, por ejemplo, que las Alexas o los dispositivos inteligentes que le pueden sacar también datos importantes, o sea,
que hubo esta relación de ya te da una data sobre qué pides, cómo lo pides, qué interacción, hasta la voz de las personas que estaban en ese momento van tomando esa información. Y creo que también ahí va con la parte de huella digital, ¿no? O sea, no estamos exentos, a diferencia de en otras épocas que era como más complicado no rastrear a alguien. Ahora tenemos todas estas rastros. Pero también me gustaría anexar esta situación de, creo que no habíamos tomado consideración, o en general, padres, madres, etcétera, que los videojuegos tenían toda esta información y que de ahí han salido como mucha información desde los casos de Epstein, Claro. las situaciones con Estados Unidos que como que está a la orden del día y que entre estos hackers van haciendo estas conversaciones como en este ciberespacio, en esta meta, ¿no? Y que muchas veces vemos nada más en películas, series y decimos, es que esto no va a pasar de este lado. Y ya hemos avanzado bastante. Por eso mi pregunta sería ahora, ¿qué tenemos que empezar entonces a observar de lo que tenemos estas interacciones con todos estos dispositivos? Cosas importantes, pero algo que dejamos de fuera de foco la mayoría de los padres. Las redes sociales no están diseñadas para menores de edad, por el gran contenido que tienen, que puede cambiarles las formas de pensar o las formas de conductas a los menores. Una red social te pide ciertos requisitos para poder abrir una cuenta. Y por lo regular, todos los menores de edad siempre las van a brincar cambiándose la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, desde ese punto, no mantener los controles parentales correctos con los hijos. ¿Por qué? Porque los dejamos abierto toda la información que tenemos en los celulares. Es algo que nos falta trabajar como padres o que les falta a los padres trabajarlo. ¿A qué edad le soltamos un celular a un joven? A los 10, a los 11, a los 12. ¿Sí? ¿Cuánta información no tienen acceso a ella? El caso ahorita actual de la semana pasada que conmovió a México, el joven que disparó en las pirámides de Teotihuacán, todo estaba en su celular, lo anunció. ¿Y quién hizo algo? ¿Sí? Entonces, si nosotros detectamos conductas raras que vienen por el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono, del internet, de muchas cosas, hay que poner atención a los hijos. ¿Sí? Hay que tener mayores controles, ciertas horas muy determinadas, qué contenidos ver, tener pequeñas programitas que bloqueen accesos. Y no nada más hablamos de los celulares, hablamos del contenido que tienen acceso también en la televisión o ahora con el streaming. No es posible que ahorita un niño de 10, 12 años pueda tener acceso a ver una narcoserie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a idealizar o empiezan a normalizar las conductas delictivas. Ahorita que mencionaron, por ejemplo, tengo un dato del INE, que hablaba justamente de el porcentaje de personas en México que utilizan el dispositivo inteligente o móvil y estaba rondando el 80% desde los 6 años para arriba. O sea, es algo alarmante si nos ponemos a verlo de esa tesitura, y entre los adultos o mayores de edad está en un 96%. En pocas palabras, esa superexposición de la que comentamos, de estar dando y regalando nuestra información a diestra y siniestra, nos hace vulnerables a ser víctimas de diferentes delitos, ¿no? Ahorita también mencionábamos, por ejemplo, los casos de Epstein o los school shootings en Estados Unidos, ¿no? Cosas realmente lamentables, pero también hay otra parte que se me hace incluso más trágico y más crudo, que es toda la parte de la pedofilia en Internet. O sea, hay videojuegos como el Roblox que están literalmente diseñados para niños, por así decirlo, para que se diviertan, pero son el blanco perfecto para este tipo de enfermos, con obviamente las inteligencias artificiales que tenemos ahorita y los moduladores de voz que te cambian la voz de tenerla ya sea grave o así, la pueden hacer fingir como de una niña, hacerse pasar por una niña, hacerse amigas de una niña o de niño, al punto de, porque se han dado los casos de robarles fotos íntimas. Son casos que incluso son tristes, porque hubo el caso de un chico del FBI, un niño como de 12 años, él solo
destapó una red de pedofilia en Roblox, lo denunció al FBI y el FBI no hizo nada. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que pues lamentablemente los dueños de la empresa o del videojuego en cuestión tienen nexos muy fuertes y venden este material explícito de menores a gente muy poderosa. Por eso realmente como que no los atacan y el niño incluso casi lo amenazaron, pues, el mismo FBI de falsos testimonios, etcétera, etcétera, cuando él presentó pruebas de videos, fotografías, chats, todo, o sea, todo apuntaba a que él iba a ser víctima por parte de esta red y él en compañía de otros compañeritos, la destaparon, pero hasta la fecha no hay actualización del caso, o sea, que los culpables estén en prisión, no hay nada. O sea, es algo lamentablemente triste. Ahora, por ejemplo, también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, son redes sociales que supuestamente están para divertir y lo que llegamos incluso a observar son semidesnudos, desnudos, pornografía soft, por así decirlo, suave, que, como lo mencionaba el maestro, carcomen la mente de nuestros niños, o sea, los hacen ver esa hipersexualidad en la que no deben de estar expuestos y los hacen víctimas de ese típico grooming, de decirle, no, es que tú eres una persona que no aparenta su edad, eres más inteligente, es la forma de captar a los menores, más que nada a las niñas, para robarles contenido explícito sexual, es algo lamentable. Por eso esto que menciona el profe, esos controles parentales tienen que estar a la orden del día y tienen que ser de suma importancia porque si ahorita nos ponemos en el caso de a tu hijo le intentas revisar el celular y de Troya. Es imposible ahorita que tu hijo incluso tenga la disponibilidad de darte tu celular. ¿Por qué no te daría su celular si es alguien en quien confías? Mejor dicho, tú eres su padre, es alguien en quien debes confiar, pero ¿por qué no te dan el celular? ¿No? ¿Qué cosas ven que no quieren que el adulto se entere, no? Y ese es algo que también ahorita es un caso que permea mucho que está delicadísimo. O sea, esa pérdida de valores que se ha dado en estos tiempos, de que ya no existe ese respeto por la autoridad, por los padres, etcétera, etcétera, esa rebeldía de es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, o cuando lo quieres intentar regañar, el niño te suelte lo más tonto que puedes decirle al padre, no, ya no te pedí nacer, etcétera, etcétera. O sea, ahorita se han perdido valores que tenemos que recuperar para que la sociedad en la que vivimos vaya mejor. De poquito en poquito tal vez se pueda hacer y más que nada pues, también recae en nosotros como padres y próximos padres a poner un granito en nosotros mismos, en nuestras familias, en inculcarles lo bueno, lo positivo, enseñarles qué es lo malo, que sepan discernir entre el bien y el mal, la moral, la ética. Es algo que se ha perdido mucho, lo ocupamos ahora sí que regresar para poder combatir toda esta problemática del teléfono, de los dispositivos digitales en general. Y un punto muy importante hoy en día con la telefonía, con la cuestión de la investigación criminal. Cuando los padres lamentablemente tienen la pérdida de un hijo que no lo encuentran o algo, ¿de qué manera podemos aportar nosotros información a las autoridades para buscarlo? Sí, como bien lo dijo Benjamín, no nos sabemos las contraseñas de nuestros hijos, no compartimos nosotros mismos las contraseñas con alguien de nuestra confianza. Lamentablemente hoy la situación que vivimos en México nos hace estar en un estado de alerta, ¿sí? Guanajuato tiene más de 6 años siendo uno de los estados más peligrosos donde hay muchas desapariciones forzadas por diferentes motivos. Y si yo pudiera acceder a la cuenta de Facebook de mi hijo, de mi pariente, a Instagram, a una cuenta de correo electrónico, ¿cuánta información no podría aportar si la gente tuviera la cultura de compartir su información con alguien, ¿sí? De confianza? Ahora más imagínense a lo mejor cómo bajaría el índice de desaparecidos si nosotros tuviéramos esa cultura de compartir nuestra información con alguien de confianza. ¿Para qué? Para que se puedan abrir nuevas fuentes de investigación con lo que se analiza en Facebook, en Instagram, en X, en cualquier otra red, inclusive en un correo electrónico. Ahí creo que también quiero contar sobre la inteligencia artificial, porque creo que ahorita es el boom y es la moda y estamos cada día, diría el señor
Sigmund Bauman, en esta sociedad líquida y constante y que hoy aprendimos que era 1 más 1 y ya mañana que ya no. Ya es otro completamente diferente y tienes que saber. También entra en este proceso de informática forense la inteligencia artificial. Todo lo que es información entra en el ámbito de la informática forense. Porque por todos los tipos de delitos que ahora se pueden desarrollar con la inteligencia artificial. Yo puedo tener o descubrir en un dispositivo, teléfono, tablet, computadora, ciertas aplicaciones que me ayuden a crear voces, a crear imágenes. Y esos pequeños programitas te guardan pequeñas sesiones donde tú puedes ver que los creaste o qué charla estuviste creando, qué imagen fue la que modificaste. Todo eso, hay programas que te guardan ese historial de modificaciones o de cosas que haces con inteligencia artificial. Solamente hay que saber detectarlas, ¿sí? Entonces, claro que entran en el ámbito de la informática forense porque se puede hacer un estudio propiamente sobre la aplicación que se esté analizando, ¿sí? Por eso es de suma importancia tener el control del dispositivo y que el informático, a través de técnicas específicas y de utilizar el software y el hardware correcto, haga el análisis de todas estas aplicaciones, de todos estos programas o redes sociales donde se genera la inteligencia artificial. Que era este caso, ¿no? El de el Politécnico de Ciudad de México, donde había como toda esta red de chicos y chicas, bueno, de chicos principalmente que estaban modificando las fotos de las chicas y luego las compartían. Entonces, por eso es que podían acceder a esa línea, ¿no? De obtener información de qué estaba pasando. Es que hasta qué punto hemos llegado cuando el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, hizo esta red social, jamás la hizo pensando en todas estas situaciones en lo que se ha convertido. Facebook fue creado para una universidad, para tener comunicación interna entre estudiantes. ¿Y ahora en qué lo hemos convertido? ¿Sí? Ya aparece por ahí mercado. Lo utilizamos para vender, para promocionar, para hacer chismes, para difamar, para hacer todo lo contrario a lo que Mark Zuckerberg tenía en mente para su red social. Por eso, lamentablemente, muchos de los delitos que se cometen a través de redes sociales no se pueden denunciar. No te puede ayudar la autoridad, porque si tú das el consentimiento para ciertas cosas, no hay delito que perseguir. Compras un vehículo por Mercado Libre o por Facebook, ¿sí? Te pasan la información por ahí para hacer el depósito. Te estafan, no puedes demandar. ¿Sí? No Jamás va a poder fincarle una responsabilidad a la persona, porque tú estás entregando el dinero de manera voluntaria. ¿Sí? No hay contratos, porque Facebook no está diseñado para eso. ¿Sí? Cosa diferente a si lo compraras en una tienda establecida, un Liverpool, ¿sí? Un Electra, un Soriana, tiendas que sí se dedican a la venta y sí puedes reclamar, pero en una red social, en un contrato que tú hagas con la persona, no puedes hacer absolutamente nada. Esas son las contras que tiene. No serviría de nada que se te extraiga la información. Al final de cuentas, no va a haber delito que perseguir. Entonces también ahí entra otro proceso, ¿no? Que caería con nuestros amigos los abogados de empezar a diseñar leyes focalizadas en este tipo de fraudes, ¿no? Porque entonces estamos encontrando un huequito. Sí, un vacío legal, por así decirlo. Pues es que es un vacío legal, ¿sí? Todo ley. Es un vacío legal. Pero ¿cómo le vas a poner o cómo vas a querer tipificar un delito cuando tú estás aceptando el depositar cierta cantidad? Nadie te está obligando. No hay delito que perseguir, ¿sí? Por eso no es bueno hacer negocios por estas redes sociales, por Facebook, por Instagram, por X, por ninguna, porque no están diseñados para eso. Y si tú caes en esa estafa,
Pero esta es una de las cosas que se buscan evitar con esta regulación. Hay muchos pros y contras, pero eso es lo que se busca, o lo que busca el gobierno, regular para mitigar las estafas por el uso de la telefonía. Y creo que a veces es lo más complicado porque no sabemos. Porque la ley, pero lamentablemente dice la ley, porque no sepas no significa que No te exime de la culpa. de la responsabilidad. Pero ahorita como me van contando, creo que uno, sí tenemos que saber más sobre cómo es estas actividades tecnológicas y que cada vez los delitos son más complicados. Y que uno piensa, no es que me tienen que devolver el dinero porque me pasó esto. Dos, empezar a identificar que todas las redes en donde tú estés, independientemente que sean digitales, sean presenciales, híbridas, con quién estás platicando, qué información estás dejando en cada plataforma. Y tercero, que sí nos tenemos que involucrar más como comunidad, creo, en ese punto, en la parte que mencionaba. Tenemos que decir dónde estamos, porque una de las cosas que creo que a veces, ya como adultos, dejando el tema de los niños, son esta parte de tener redes sociales, pero para ligar. Y entonces de repente es como la persona que drogaba por una aplicación para personas homosexuales y que luego los drogaba. Y luego sacar la información era como muy complicado a pesar de que entregaran el dispositivo. Pero pues ya llevaba creo que el caso como un montón de personas ya solo en el Estado de México. Pero creo que con las chicas también pasa ese mismo efecto, ¿no? Que es, me veo con tal persona y luego ya después no sé qué pasa. Tanto en los casos de él, porque es de trabajo, porque ya sea de cuestiones amorosas, recaen estos puntos. Para ir cerrando y que me gustaría que me cuenten uno su experiencia, porque ahorita nos dijo 5 años, creo que le ha de haber tocado de todo. Y también me dejan saber cómo te ha ido, cómo ha sido este proceso y por qué te llamó la atención tanto la informática forense. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo quiero irme por ese mundo y qué características tiene. Entonces, me gustaría saber, dentro de su experiencia, ¿cuál fue el caso que le sacó como de, de la caja que dijo, esto no era posible? ¿Qué nos puede contar? Yo tengo 23 años de experiencia en la fiscalía. Los 23 años han estado siempre en las ciencias forenses. De esos 23 años, estuve 5 años como perito en informática forense, específicamente en esa área. Mi formación es informática, yo soy licenciado en informática y tengo una maestría en criminalística. Por eso no me costó mucho adaptarme a esta cuestión de la pericia informática. Casos hubo demasiados. La mayoría de los casos que tú ves en informática te impactan. ¿Por qué? Porque uno no se imagina cómo piensa la gente y cómo llega a desarrollar tantas cuestiones o tantos pensamientos anómalos y los llevarlos a cabo. Desde robos de identidad, ¿sí? De gente que cayó en estafas o que cayó en juegos, de gente que se hacían pasar por productores de novela, ¿sí? Y convencer a mujeres para hacer ciertas actividades. Que ahí es donde uno no se explica por qué la gente se sigue creyendo ese tipo de cosas y cae redonda, ¿sí? Hasta casos más graves de pornografía, ¿sí? En nuestra entidad. Guanajuato ha sufrido este tipo de casos y a veces no tenemos esa información, pero casos de pornografía, ¿sí? Gente que se dedica a la elaboración de pornografía y que se desmanteló este tipo de situaciones en un municipio de nuestra entidad. Entonces, los casos son muy, muy impactantes en el ámbito, ¿sí? Estafas, ¿sí? Homicidios que se pudieron resolver gracias a la información contenida en un celular. La informática forense hoy en día ha ayudado a la resolución de muchísimos conflictos. Inclusive en la farándula nosotros lo podemos ver.
el caso de Johnny Depp con su Ujú. pareja hace algunos años. ¿Por qué ganó? Por toda la información que portaron con las llamadas, ¿sí? Porque supieron extraerla correctamente, ¿sí? Porque se está dando con todo la maquinaria, todo lo que hizo el asesino de Teotihuacán, de las personas, porque supieron analizando sus redes sociales, su teléfono, ¿sí? Entonces los casos que me tocó a mí analizar en 5 años fueron demasiados y todos absolutamente te dejaban una enseñanza diferente, ¿sí? Por todo lo que llegábamos a ver. El video forense. Tuve la fortuna de aplicar conocimientos en diferentes disciplinas porque la informática forense no solamente es teléfonos, son redes sociales, son bases de datos, son análisis de información contenida en dispositivos. ¿Sí? La informática forense va más allá de la telefonía. Hay video forense, ¿sí? Donde nosotros, a través de una imagen, la podemos restaurar, ¿sí? O se restauraba o se trataba de mejorar para dar con una placa, para dar con un rostro, ¿sí? Nosotros hacíamos la parte técnica, la restauración, y ya que le tocaba investigar y decidir si era tal persona, pues éramos los expertos, ¿sí? Porque es importante resaltar eso en informática. El perito nada más extrae, no analizamos. Ok. En la rama nosotros nomás nos dicen, extráeme de tal a tal, y esa es nuestra función. El perito en informática no analiza, ¿sí? Por eso es tan apasionante este mundo de esta rama tan impactante de la informática forense, ¿sí? Y que gracias a las clases que se imparten en diferentes instituciones, a pesar de que no sigo como perito, pero sigo desarrollando actividades de investigación, ¿sí? Y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Es Seguir correcto. replicando y que ahora sean otras personas también las que se vayan inmiscuyendo. Excluyendo, es correcto. Y ahora cuéntame, Alejandro. Pues miren, ahorita para agregar un poco a lo que dijo el maestro y lo que estábamos mencionando antes con las inteligencias artificiales, ahorita hay proyectos ya en marcha, y es por sí que de gran ayuda la inteligencia artificial, ya que como lo mencionamos ahorita, es capaz de analizar a gran velocidad una cantidad ingente de datos. Así que eso es algo muy bueno para apoyar al factor humano, por así decirlo, esa eficiencia, esa rapidez, esa fluidez en la recolección de datos también nos puede ayudar a mejorar con esto un poquito. Y para darles un tip ahí también, un dato curioso, por así decirlo, en ciudades como México, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, ya lideran el camino con herramientas en inteligencia artificial, como lo es la firma digital, el video de denuncias, reduciendo lo que mencionabas ahorita, los tiempos y acercando la justicia a las víctimas. Estamos viendo cómo estas herramientas tecnológicas en la investigación criminal están dejando de ser temas del futuro para convertirse en el puente para crear lo que mencionamos ahorita, nuevas leyes, nuevas políticas públicas o políticas criminales, por así decirlo, para poder atacar este problema de raíz. Y qué mejor que utilizando la tecnología a nuestro favor, ¿no? Si también el delincuente o el lado oscuro, por así decirlo, utiliza la tecnología, pues qué más, qué mejor que también nosotros, ¿no? Que apoyarnos de las mismas herramientas que ellos utilizan para el mal, pero nosotros a la inversa, ¿no? Para combatir ese tipo de cosas. ¿Y por qué me llama la atención la informática criminal? Por todo lo que hemos hablado. O sea, es un mundo impresionante, desde el analizar una foto, revisar sus metadatos, revisar los valores hash de los documentos a extraer para darlos en pruebas, y que sean probatorias legales o que sirvan, digamos, para el desahogo de las pruebas. Es impresionante el mundo en el que te puedes desarrollar, desde ser un hacker, digamos un hacker blanco, por así decirlo, hasta la ciberseguridad en empresas grandes. Puedes, incluso, es que se me viene el abanico de oportunidades y es inmenso que hasta se me viene en la cabeza y no sé ni cuál decir. Pero son tantas las oportunidades que tienes, por así decirlo, con esta carrera de informática. Muchos podrían decir, es que solamente es estar detrás de una computadora y haciendo esto, ¿no? Y no, realmente es un arte
al maestro le apasiona mucho esto. Veo también cuando da sus clases la forma en la que te platica, cómo te da la clase, cómo hace que entiendas las cosas. Se nota que tiene una trayectoria larga, una trayectoria muy positiva, muy buena, y que lo más importante es que ha sabido dejar huella en lo personal en mí y en varias personas. Ahora sí que desde de este ámbito criminal es algo de admirar. Al profesor lo que tengo aquí lo considero una figura paterna para mí en muchos ámbitos. Y pues me gustaría, digamos, si alguien se anima a estudiar este tipo de carreras, que le dé una oportunidad, que no se deje guiar por que solamente piense que son recoger cuerpos. O sea, algo que también se me hace como muy inhumano de la parte de la sociedad, decir, es que nada más se dedican a recoger cuerpos, ¿no? Y es como, no, el trabajo desde un perito criminalista hasta un médico forense, hasta un informático forense es de suma relevancia, ya que su misión y su objetivo social son de gran impacto, que es procurar esa justicia, brindarles no una pronta resignación, sino un esclarecimiento a los casos crudos que pueden llegar a padecer las víctimas, familiares de las víctimas en cuestión. Y es algo muy bonito. O sea, es algo, el aportar ese granito de arena ante la sociedad es lo que me llena y me hace sentir positivo y seguir adelante día a día con esta hermosa carrera. Creo que es muy interesante todo este ámbito de la criminalística. Hoy que vimos este aspecto de la informática forense, que creo que es muy amplia y que tiene bastantes temas que aún creo que no se va a detener en este momento y que va a continuar independientemente de querramos o no. Sí. Para cerrar, ¿qué recomendaciones le darían a las personas para que su dispositivo puedan, uno, cuidarlo y dos, para también tener evidencia si en algún momento llegan a tener este tipo de delitos? Primero que nada, normas básicas de seguridad. Manejar contraseñas seguras sería lo básico. Y es una contraseña, un PIN o un patrón, porque son tres cosas diferentes. Una contraseña mínimo 12 caracteres que te incluyan mayúsculas, minúsculas, símbolos, ¿sí? Un PIN que no sean números corridos del 1 al 4, del 1 al 5, que es Lo más común. lo más común, O al revés, ¿sí? el símbolo. O patrones muy simples, que es una U, que es una Z, ¿sí? Poner un poquito más de complejidad. Eso para resguardar la información. No prestar los dispositivos, no prestar las cuentas. A veces es muy común de una gente que está no le tiene mucha confianza a un grupito, le puede soltar su celular para hacer algo. Y recordemos que en los navegadores se guardan contraseñas. Tú con 2 minutos que me prestes tu celular, yo puedo sacar todas las contraseñas que tengas almacenadas en Google. ¿Sí? Entonces, no prestarlo. ¿Sí? Siempre mantener tu dispositivo actualizado. Y ahorita que tocábamos el tema de la importancia de registrarlo, que nos quitemos el miedo a registrar el teléfono. Si nos registramos en páginas peores, ¿sí? De dudosa procedencia, por llamarles así, y ahí sacamos todos los datos, porque en un plan que tiene buenas intenciones, que es el regular, ¿sí? El funcionamiento de los teléfonos o de quién es para poder establecer una identidad de ese número. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? Yo invito a la gente a que conozca un poquito de informática, lo básico. Manejar Word, manejar Facebook, manejar Instagram no es saber informática. Es irnos a las bases. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? Irnos a lo esencial de la materia para poder entenderla de manera correcta y poder tomar mejores decisiones. Entonces, yo sí, uno de los consejos que siempre los doy, inclusive a mis alumnos, una persona hoy en día, en cualquier carrera, si no maneja informática, no va a poder continuar en este mundo tan cambiante y más con la entrada de la inteligencia artificial. ¿Sí? Yo también para dar algunos tips así de seguridad, apoyando aquí al profesor, también evitar los mensajes spam, que es muy común, que también te puedan llegar a enviar un link que al momento de darle, pues sí, de ejecutarlo, ya sea en tu dispositivo,
al momento de ejecutarse estés enviando todos tus datos, contraseñas de tarjeta, etcétera, etcétera. Evitar la alerta de la reingeniería, o estar mejor dicho, alerta ante la reingeniería social, que también te pueden hacer lo mismo. Te ponen un link en donde te empiezan a robar todos tus datos o te mandan directo a depositar, etcétera, etcétera. Evitar más que nada la sobreexposición de información personal en estos dispositivos y redes sociales. También hacer hincapié en si se necesita esa asistencia en la resolución de problemas legales relacionados con la tecnología y la evidencia digital. No duden en contactar expertos en informática forense, porque ellos serían los que le van a decir cómo hacer uso de esa evidencia, que no la manipule de manera que pueda llegar a ya no servir en una prueba o ante un juzgado, etcétera, etcétera. ¿Qué más se podría decir? Sí, o sea, eso es más que nada lo más importante. Tenemos que darnos cuenta que en México estas herramientas de informática forense se han estado reformando, se han estado fortaleciendo con los años, y qué mejor ahorita que utilizar lo que mencionábamos ahorita, ¿no? La inteligencia artificial a nuestro favor en todos los ámbitos, ya sea en extracción o depuración de datos más rápida, o búsqueda incluso en internet de perfiles específicos. O sea, se puede hacer maravillas con la inteligencia artificial siempre y cuando esté encaminada hacia el bien, porque todos sabemos que cualquier cosa mal utilizada puede ser también muy bien utilizada, ¿no? Y una frase para cerrar. Utilicemos la inteligencia artificial con inteligencia humana. ¿Sí? No nos dejemos ir ahora con que todo lo va a generar, no todo lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Sí? Es una herramienta. Es una herramienta únicamente, pero no nos tiene que sustituir. Claro, exacto. Y creo que esa es la parte final y que me gustaría con eso cerrar, que al final del día también no dejamos de ser humanos y es la parte importante. Que podemos automatizar procesos, pero ese proceso tiene que ser vigilado por alguien. Y que a veces lo complicado es que no sabemos, que ignoramos y que al final cometemos estos errores que pagamos mal por haber ignorado tanto. Pues muchísimas gracias a ambos. Creo que esto puede dar para mucho más Más horas completas. y sacar más información. Espero que en unas siguientes jornadas igual traerlos para que nos platiquen esto o en ciclo, claro, para que podamos seguir teniendo esta información y seguirla llevando a cabo. Muchísimas gracias. Quedamos a la orden. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.